Oriundo de la ciudad de Orizaba, considerado huatusqueño ilustre, su profesión de médico lo hizo ciudadano distinguido, en razón de las múltiples obras entregadas en beneficio de la sociedad huatusqueña, a la que tanto quiso. Por su enorme filantropía, el Hospital Civil de Huatusco y una escuela secundaria llevan su nombre actualmente. Soy Carlos Alberto El Pátula y te invito a conocer la historia y mitos de el doctor Darío Méndez Lima. Fue el 19 de diciembre de 1862 en la hermosa ciudad de Orizaba, donde nace Darío Méndez Lima, hijo de Matilde Lima y de Manuel Méndez, también oriundos de Orizaba. Su infancia, adolescencia y educación escolar transcurren ahí mismo, para posteriormente partir a estudiar a la ciudad de Puebla. A los 25 años de edad se titula como médico en el antiguo Colegio Carolino, hoy Universidad Autónoma de Puebla, en 1887, con su tesis Un caso de insuficiencia aórtica. En ese mismo año llega a la ciudad de Huatusco por la invitación que le hicieran los jefes del cantón, don Carlos Hernández y don Ignacio Canseco, siendo este compadre del general Porfirio Díaz e integrante del grupo intelectual Los Científicos. Don Ignacio Canseco lo invitó a participar de manera directa en la introducción y conformación de la educación liberal que auspiciaba desde el Ministerio de Educación en México don Justo Sierra, educación liberal cuya inspiración histórica se remonta a la época juarista, en que Gabino Barreda trae consigo a nuestro país la filosofía positivista que había obtenido a través de las enseñanzas de Auguste Comte en Francia. El doctor Darío Méndez Lima se incorpora inmediatamente como secretario de Educación del Ayuntamiento de Huatusco y lleva a cabo la creación de la primera escuela para mujeres en el nivel de educación básica y adulta, primera en su género para la enseñanza del sexo femenino, rompiendo con ello esquemas rigoristas propios de la época victoriana que se vivía, cargada de un excesivo conservadurismo, además imbuido por el influjo de la obra educativa de Enrique C. Rebsamen, que ya se dejaba sentir en ese tiempo por todo lo ancho y largo del territorio veracruzano. Fortalece la presencia de las primeras escuelas cantonales en Huatusco y la región, terminando de esa manera con el monopolio que por medio del Colegio Josefino ejercía hasta esos momentos el clero en el aspecto educativo. Dentro de este contexto cultural del porfiriato, el doctor Darío Méndez Lima es también el primero en realizar reuniones regionales pedagógicas entre los estados de Veracruz y Puebla, que sirvieron de marco referencial para que posteriormente y en el mismo régimen de Porfirio Díaz se celebraran los congresos pedagógicos que tanta importancia tuvieron para la historia de la educación, no solo del país, sino a nivel internacional, resaltados en diferentes libros sobre política e historia de la educación. Estos congresos estuvieron organizados bajo la supervisión de don Justo Sierra, ministro de Educación. Paradójico, así se ha escrito, que durante la dictadura porfirista, la educación experimentase una base de suma trascendencia. En lo referente a las escuelas ubicadas en el nivel medio superior y superior, el distinguido galeno creó a fines del siglo XIX la Academia Nocturna Preparatoria, antecedente de los bachilleratos, en donde muchas generaciones recibieron la enseñanza de parte de personajes preclaros, como Ernesto, el Chango García Cabral, genial caricaturista huatusqueño de fama internacional. Los profesores de origen cubano Atenógenes y Atenodoro Pérez y Soto, que pasarían a ser posteriormente catedráticos renombrados de la Escuela Normal Veracruzana y autores de los libros de texto para lecturas complementarias Isis e Iris, y que a su paso por Huatusco ejercieron su carrera como mentores. Enriqueta Seara de Rueda, muy leída en su tiempo en publicaciones tales como la revista Jarocha, Jalapa y el Correo Ilustrado, también integrantes de una generación de mujeres pensantes y de letras como Lázara Meliú, María Enriqueta Camarillo y Roa, Pacona García Batle, la soprana Rosario de la Fraga, conocida en el mundo artístico como el Ruiseñor Mexicano, y más personajes por mencionar. Por la tradición oral, se sabe también que el doctor Méndez Lima fue iniciador en aquel tiempo de los cursos para maestros rurales en toda la zona. Fue fundador de la primera biblioteca de Huatusco, la cual guardó el cúmulo de conocimientos en sus vitrinas y anaqueles y brindó servicios durante muchos años a las juventudes estudiosas, así como a los adultos interesados en abrevar de la sabiduría de los libros o de los consejos y enseñanzas que él mismo proporcionaba en aquellas tardes pardeadas por el ocaso, cuando acudían al viejo maestro que en amena y gratificante conversación siempre tenía que narrarles. Así lo describe don Manuel Horta, periodista y prominente columnista de la revista Jueves de Excelsior, en su libro
Siluetas en la neblina, respecto a la impresión que le causa al ser presentado a él por García Cabral. Para el sostenimiento de la Academia Preparatoria Nocturna no escatimó esfuerzo alguno, compartiendo el tiempo dedicado a su profesión de médico con las actividades docentes. Es importante señalar que en todas las actividades de carácter social en las que participó el doctor Darío Méndez Lima, y especialmente en las que se relacionan con el campo educativo, nunca cobró sueldo, sino por el contrario, siempre costeó obra material y salarios de los maestros de su propio bolsillo, ganándose con esto la fama y el reconocimiento social de filántropo. Con ideas liberales de la masonería yorquina, en 1887 se afilia a la masonería del rito escocés antiguo y aceptado, en la misma ciudad de Huatusco, junto con su cuñado y dueño de una imprenta en esta ciudad, el señor Adalberto César, hermano de quien sería su esposa, Rafaela César Córdoba, con quien tiene 12 hijos. 2 de ellos fallecen recién nacidos y 10 sobreviven: Débora, Dora, Lilia, Lucila, Manuel, Darío, conocido como Lalo, Uriel, Julio, Rafael y Marco Vinicio Méndez César, quienes con el paso del tiempo fueron creciendo y tuvieron sus propios desempeños y con algunas presencias también muy importantes en la población. Por lo que podemos apreciar que el doctor Darío Méndez Lima tuvo una familia distinguida, no en el sentido aristocrático ni peyorativo, sino por el grado de compromiso que sembró en sus hijos a través del amor al conocimiento intelectual y al servicio de los demás para lograr inculcarles el bienestar de la población, sobre todo en el terreno de la cultura y del mismo conocimiento y de la educación. Darío Méndez Lima, junto con su cuñado Adalberto César, crean las primeras tipografías o editoras de Huatusco, que difundieron literatura de diversos tópicos, pero de manera especial con temática liberal ilustrada. Se pueden citar infinidad de testimonios de gente que vive y lo recuerda con cariño, acerca de las consultas médicas que brindaba gratuitamente a personas que carecían de recursos para pagarlas, a quienes incluso llegaba a regalar los medicamentos que se requerían. En varias ocasiones y durante la Revolución fue encargado varias veces del Ayuntamiento de Huatusco, que por circunstancias políticas así lo ameritaban. Fue asesor cultural permanente de varios alcaldes y jefes de cantón. Aunque su profesión era de médico, como ya se dijo, tuvo de manera paralela una formación humanística filosófica, que manifestó en los terrenos político, cultural y social de Huatusco y la región. En esa época porfiriana en Huatusco, la atención médica se concentraba solo en manos de particulares, en instituciones privadas, los llamados hospitales de Jesús, atendidos por órdenes religiosas provenientes de Francia de las Teresitas. Destacando que por muchos años de este hospital estuvo Juana Marrero de Gómez, personaje célebre que destacara por su heroísmo durante los hechos históricos de la Batalla de Camarón. El doctor Darío estaba muy imbuido del concepto de salud pública y tuvo como preocupación que Huatusco contase con un hospital público. Siendo así, como en 1893 consigue con el apoyo del jefe político del cantón 2 terrenos, donde hoy se encuentra el actual hospital y en la esquina de enfrente el otro que hoy pertenece a un particular. Y en 1899, junto con el jefe político del cantón, Joaquina Castro y Nicolás González, forman una comisión para ir a solicitar al gobernador Teodoro A. Dehesa Méndez la cantidad de 6,000 pesos para iniciar la construcción de dicho hospital, cuyo proyecto se construyó en 2 etapas. En la primera fue la formación de un patronato de proconstrucción, donde él fungió como presidente, y la secretaria fue la señora Juanita González, viuda de Cedas, y contó con los primeros médicos, Guillermo Fritz, Manuel Márquez Landa y Daniel Landa. En la segunda etapa empezó el 20 de agosto de 1949, siendo el primer director del hospital el doctor Carlos Freda Grila, sucediéndolo posteriormente el doctor Marco Vinicio Méndez César. Fungiendo como presidente del patronato en la construcción de la obra, su hijo Darío, conocido como Lalo Méndez César. El doctor Luis Vega y Gómez, en su tesis de recepción profesional de 1948, Enfermedades de origen hídrico, narra que el doctor Méndez Lima tenía una visión de medicina preventiva y que organizó las primeras campañas de vacunación para ir erradicando enfermedades que estaban muy generalizadas en Huatusco. Por ejemplo, la primera campaña de vacunación masiva contra la viruela, sin generar gastos a la población en aquellos años difíciles en que dicha enfermedad
enfermedad era un verdadero problema de salud pública. Con este logro, se fueron ampliando algunos beneficios a la población en materia de salud y vacunación. En el transcurso de 11 años, el número de vacunados en Huatusco creció de 662 a 2.566 personas. En 1897 se inauguró en Huatusco el alumbrado público, cuya solicitud para gestionar ante el gobernador y que dio origen a la compañía Luz Eléctrica de Huatusco estuvo encabezada por la comisión de Darío Méndez Lima, Nicolás González, Luis Muñoz y Carlos A. Hernández. El 24 de febrero de 1896 fue instalada el 31 de julio de 1897 por una compañía extranjera con fuerza hidroeléctrica. Dicha iniciativa se realizó durante la administración de Ignacio Canseco. Posteriormente, en 1919, dicha planta de luz pasó a pertenecer al señor Leopoldo Rebolledo, uno de los herederos de los primeros propietarios. Por lo que Huatusco, para finales del siglo XIX, contaba con varios servicios públicos, entre ellos la construcción de caminos que comunicaban Veracruz, Jalapa y Córdoba, puentes, alumbrado público en las principales calles y en algunas casas, sistema de alcantarillado, acueducto, teatro, escuelas, red telefónica y de agua. En gran medida todo esto fue posible por la bonanza económica en que Huatusco se encontraba por el ingreso del capital que el sector cafetalero estaba generando. Sin embargo, algunos servicios fueron para beneficio directo y comodidad de quienes pudieran pagarlos, como el caso de la red telefónica, agua y luz. Darío Méndez Lima, junto con los señores Luis Muñoz, Joaquina Castro, Jesús Páez Vela, Jesús Cueto y Vicente Coria, todos ellos personas altruistas de la ciudad, con donativos propios y de otras personas, adquirieron por la cantidad de 2.880 pesos de esa época a la propietaria señora Isabel Páez Muñoz de Román, un terreno cuya superficie es de 40.408 metros cuadrados, llamado Los Esquimites, y hoy se conoce como la Alameda Agustín Chicuellar, cuya inauguración fue el 16 de septiembre de 1904. En 1910 fungió como presidente del Comité Pro Festejos del primer centenario de nuestra independencia, logrando realizar en la conmemoración de este hecho histórico un lúcido festival, a iniciativa del ministro Pascasio Gamboa, ministro de Salud del Gobierno Federal, quien girara instrucciones tanto al gobernador de Veracruz, Ángel Carvajal Bernal, y luego a los siguientes gobernadores, sobre todo el inmediato, Fernando López Arias, para que se tomara en cuenta y al hospital se le pusiera el nombre de Darío Méndez Lima, en razón de esa filantropía. De tal manera que cuando él va a celebrar sus bodas de oro profesionales, en junio de 1937, se organizó un festival en su honor, con la participación de todo el pueblo. El presidente municipal, señor Manuel Roseros, le otorgó entonces un diploma donde lo nombra hijo predilecto de Huatusco. El 11 de junio de 1947, cuando el doctor Méndez Lima cumplió 60 años como médico, el licenciado Miguel Alemán Valdés, presidente de la República, le otorgó una medalla de oro por sus altos méritos como profesionista y ciudadano. Debido a lo anterior, se hace merecedor de un muy justo homenaje que organiza el ayuntamiento, presidido entonces por el señor Mario González Cedas, en donde se le entrega otra medalla a nombre del pueblo huatusqueño, llevándose a cabo una velada literario-musical inolvidable, a la que asistieron altas personalidades, destacándose entre ellas la presencia de su querido exalumno, el genial caricaturista Ernesto El Chango García Cabral, y la del distinguido poeta cordobés, abogado Don León Sánchez Arévalo, durante la cual el rector de la Universidad Veracruzana, Dr. Gabriel Garzón Cosa, le entregó una medalla al mérito en la que destaca el lema de esa casa de estudios, Lis de Veracruz, Arte, Ciencia y Luz. De manera alterna, se editó una memoria en la que contribuyeron con su pensamiento plagado de elogios para el doctor Méndez Lima, alumnos, exalumnos, familiares, amistades, ciudadanos distinguidos, intelectuales, políticos, personas cercanas a él y gente en general. Además, fue ilustrada en la portada y contraportada por el propio caricaturista García Cabral. En este testimonial se destacan plumas como la de la poetisa Enriqueta Seara de Rueda, el escritor Pedro Gringoire, articulista de Excelsior, Federico Gamboa, periodista y director de la Academia Mexicana correspondiente a la Española, José Elguero, editorialista de Excelsior,
Rosario de la Fraga, reconocida artista de la ópera en México. El respetable abogado Filiberto Vargas Muñoz, familiar muy cercano de la licenciada Rosario Piña Sánchez, exdirectora general de Educación Media Superior y Superior en Veracruz, entre otros. La historia de la institución, Escuela Secundaria Diurna Dr. Darío Méndez Lima, tuvo dos etapas. En 1947 nace como una secundaria privada y posteriormente como una secundaria federal. En 1951 se incorpora a la Universidad Veracruzana, siendo el rector de la máxima casa de estudios en nuestro estado el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, quien ejerció la medicina en Huatusco y se casó con una huatusqueña distinguida para dedicarse más tarde a la investigación de la antropología. En 1962 nace la Escuela Secundaria Nocturna Dr. Darío Méndez Lima. Diferentes directores dejaron esfuerzo y trabajo en el plantel, destacándose al Dr. Marco Vinicio Méndez César, quien pasó más tiempo dirigiendo la institución, en un periodo de 26 años. Posteriormente, el profesor Javier Baroja Solís, con 10 años, y recientemente, el Dr. Rubén Alvarado Tapia, con 15 años como director. De lo anteriormente expuesto, se derivan los principales argumentos para otorgarle su nombre a la Escuela Secundaria Diurna Dr. Darío Méndez Lima, dependiente hoy de la Dirección General de Educación Secundaria de la Secretaría de Educación de Veracruz, y a la Escuela Secundaria Nocturna Dr. Darío Méndez Lima, del mismo lugar, pero cuya clave fue retirada misteriosamente en 1986, no obstante que cubría una meta social muy importante al brindarle la oportunidad a muchos jóvenes y adultos que por su condición de trabajadores no podían realizar sus estudios secundarios asistiendo a sus clases en el día. El Hospital Civil de Huatusco también lleva su nombre, en atención a la entrega, desinterés y espíritu altruista que demostró para su edificación. La obra, que ahora se aprecia en toda su magnitud, se debe al apoyo que brindó el gobierno del estado de ese entonces, encabezado por el licenciado Patricio Chirinos Calero. Este nosocomio entró en la categoría de Hospital Amigo del Niño y de la Madre, como parte del programa que al respecto promueve la UNICEF. Al frente de los trabajos de remodelación de esta obra, se designó para satisfacción de la familia al tercero de la dinastía, el doctor Marco Vinicio Méndez Vivanco. También, dentro del periodo del 2011 al 2015, el doctor Javier Méndez Vivanco fungió como director del Hospital de Huatusco. Poseedor de un gran conocimiento acerca de la historia de Huatusco, fundamentado con una amplísima información escrita guardada en libros, revistas y documentos, además de sus vivencias, se le llegó a conocer como cronista de la ciudad, aunque no se le dio el nombramiento de manera formal, tal vez porque no le gustaba el protagonismo. Va a empezar a padecer algunos problemas físicos, para finalmente fallecer a los 92 años de edad, el domingo 5 de septiembre de 1954, a las 9:20 horas, a causa de un infarto fulminante, precisamente en su casa, que estaba en la parte de atrás de la Botica del Sagrado Corazón de Jesús, sobre la Avenida 2, y que fue el negocio familiar que él creó. Profesionista polifacético, su legado ha quedado plasmado en el colectivo huatusqueño como un personaje altruista y comprometido con la sociedad de su época, dejando una profunda huella en Huatusco, en su historia y mitos de el doctor Darío Méndez Lima.